haciendo poco? Porque hay que mirar con especial cuidado lo que pasa con la inflación, el empleo en Chile. Más importante que eso, ¿cuánto nos afecta a nosotros mismos? Es lo que vamos a debatir esta noche en Entrevista Verdadera, y es por eso que nos acompaña en el estudio Carlos Ríos. Él es director de estudios de la Fundación Avanza Chile, que es la plataforma ligada al expresidente Sebastián Piñera. Es economista. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Beatriz, por la invitación y por la posibilidad de discutir sobre este interesante tema. Muy bien, y estamos también con Gonzalo Marner, también economista de la Fundación Chile 21. Fue militante del Partido Socialista, incluso presidente en algún momento de ese partido. Vamos a discutir con ellos, con ustedes también. Hacemos una pausa y volvemos. Un minuto y estamos de vuelta. Carlos, Gonzalo, partamos de inmediato. ¿Por qué estamos creciendo poco en Chile? Carlos. Bueno, lo primero, decir antes de las razones que hay detrás de este bajo crecimiento, es explicar un poquito a la gente por qué hoy día estamos discutiéndolo, porque al final del día crecer o no crecer no solamente tiene que ver con una cosa económica general, sino que con cosas que afectan el día a día de las personas. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y en ese sentido, algo súper concreto, dos cosas. Hoy día lo decía el presidente del Banco Central: sin crecimiento es difícil financiar reformas como por ejemplo la gratuidad en educación. Cada punto de crecimiento son 700 millones de dólares, Beatriz, que el Estado recauda menos para financiar gasto social. Y bueno, ya voy a pasar a Gonzalo, pero ¿ahí no también tiene que ver la decisión política de lo que uno hace con la plata y dónde pone las lucas? No, por supuesto, pero el hecho es que ya no están. El Estado hoy día no va a contar con esos recursos que, si el país hubiera crecido a tasas distintas como lo venía haciendo, quizás hoy día tendríamos, y por ejemplo en gratuidad en educación superior, podríamos haber adelantado la discusión contando con más recursos. Ya, ahí nos queda claro. Entonces, pasemos a lo otro entonces. ¿Por qué estamos creciendo poco? Sí, bueno, mucho se ha hablado de si esto es una crisis. Y la verdad que es un momento complicado para el país. Hay una suerte de crisis política, económica y social que no tiene tanto que ver con lo que pasa afuera, como muchas veces se nos ha planteado. Sin duda que hay elementos externos que afectan, como la baja del precio del cobre o la menor demanda de países que para nosotros son importantes. Pero yo te diría que hoy día el principal problema está aquí en nuestro país. ¿Qué cosa? Y algo nos ha pasado que la gente, como que el país se estancó. Ya, pero perdón, ¿qué es algo que ha pasado? Si tú te fijas hoy día, 4 personas de cada 5 creen que el país no va por buen camino, que el país está estancado o va por una mala situación económica. Hay una sensación de desaliento, de desánimo muy brutal en las personas, que los desalienta a consumir, en las empresas que las desalienta a invertir. Hay un clima donde estamos, pareciera todos, expectantes a que pase algo que nos haga volver a confiar los unos en los otros, a invertir, a consumir y a pensar que las cosas van a mejorar. Gonzalo, ¿por qué crecemos poco? Sí, yo creo poco en la psicología en esto. Creo que, a ver, mira, aquí nosotros veníamos... ¿Te lo dice por lo que decía sí, Ricardo? nuestro amigo aquí tiene un problema del estado de ánimo de los chilenos. Son hechos objetivos. Perdón, pero la economía no tiene hartos de cuata también. No. Lo voy a hacer bien en bruto. Eso es como de la sensación ambiente, de decir, estamos mal, todos nos creemos que estamos mal, yo no compro, no. Tampoco Por ejemplo, un empresario no invierte acaso en función de cómo ve Yo te escuché el atentamente, contexto. ahora quisiera dar mi argumento. Mi argumento es, ¿no es cierto?, el siguiente. Aquí hubo un fuertísimo efecto externo, que no es solo la baja, Beatriz, del precio del cobre, es el fin de un ciclo de inversión en cobre que fue tremendo. Entre el 2004 y el 2014, es casi una década de inversiones que basta ver lo que pasó en Copiapó, en Vallenar, en Antofagasta, para darse cuenta de la magnitud. 8 puntos de productos adicionales hubo cada año en inversión fruto de este ciclo del cobre. La idea de que China, India iban a seguir comprándonos mucho cobre a precios muy altos llevó a las empresas privadas del cobre, también a Codelco, pero desgraciadamente en mucho menor medida, a invertir muchísimo. El precio bajó, eso tiene efecto en las finanzas públicas, en las exportaciones, pero también en la inversión y en todos los efectos asociados a la inversión. En ese contexto, Beatriz, yo sí creo que el gobierno no actuó bien. No ha actuado bien ni el Banco Central, ni la autoridad del Ministerio de Hacienda para dar cuenta de este hecho que se origina en el exterior. No es un asunto entonces donde le echemos la culpa, que cosas que pasan afuera. Sí, pasaron cosas muy fuertes afuera, pero no supimos reaccionar bien. Fíjate que hay una secuencia aquí. Se devaluó, fíjate, en un 50% el peso respecto al dólar. 500 y tanto, y ahora alcanzó a estar en 700. Eso tuvo un efecto inflacionario.
ese efecto inflacionario impactó en las remuneraciones reales. Y eso tiene mucho más que ver que con la psicología de la gente. Cuando a ti te pagan menos, bueno, no es un asunto de psicología. Consumo menos, simplemente. Perdón, solo para entender un poco las posturas. Por este lado, y claro, aquí estamos hablando de alguien que podría estar más cercano en sensibilidad al gobierno y alguien que está más lejos o que está más bien en la oposición. Para ustedes, ¿tiene que ver esto con las reformas, que es algo, a ver, que hemos venido escuchando como una campana desde hace harto tiempo? ¿Tiene que ver este momento económico con las reformas impulsadas? ¿Sí? ¿No? No, para nada. ¿Para nada? ¿Por este lado? Absolutamente. Con reformas y con un muy mal gobierno en términos de gestión. Ahí coinciden porque... ¿Qué pasa con la gestión? A propósito, entiendo eso, hay esas diferencias. El tema de política económica, la gestión es otro tema, que tampoco está muy bien. Económica. Pero la política económica ha sido una que no ha querido utilizar los mecanismos que se construyeron en nuestro país muy bien, muy apropiadamente, desde el año 2000 en adelante, para ahorrar cuando las cosas estaban bien y tener recursos para empujar la economía cuando esta estaba comprada. ¿Qué se podría haber hecho con eso? Mira, muy concretamente, este año 2016, el presupuesto vigente, el que aprobó el Parlamento, tiene programada una caída de 5% en la inversión pública. Eso es un error garrafal. Yo no conozco, desde que un señor Keynes dijo hace muchos años atrás de que esto era la peor de las cosas que se podía hacer en un momento de caída de la actividad. En este caso, no de caída de la actividad, que sí la hemos visto el último trimestre, pero de desaceleración de un crecimiento que venía bastante bien. Comentan entonces que ahí ha habido un error muy grande. Se dice, es que no compliquemos los coeficientes de endeudamiento. Bueno, hay un margen muy grande. Chile tiene en una cosa que se llama la deuda bruta y la deuda neta del fisco y de la economía en su conjunto. Tratemos de aterrizar el lenguaje. Respecto al PIB. Endeudamiento, si todos los chinos saben muy bien lo que es el endeudamiento. Ya no, eso sí, pero el endeudamiento del país y el endeudamiento del gobierno. Hay quienes dicen, no hagamos un impulso fiscal, por ejemplo, en inversión, porque eso puede significar más déficit, más endeudamiento, y eso siempre es peligroso. ¿Y usted cree que sí? Yo creo que ahí debería haber una cosa más agresiva. Sacar esas platas y ocuparlas en algo para dinamizar. Carlos. Bueno, ahí se nota el corazón de la nueva mayoría, que cree que el gobierno es el responsable de todas las acciones económicas y todo lo que pasa en el país. Yo le digo a las personas aquí súper claro, desde marzo del 2014 algo cambió, algo pasó. Y por ejemplo, una reforma, yo te dejé hablar, Gonzalo, y voy a aplicar mis argumentos, pero curiosamente hay dos reformas que han hecho mucho daño a la economía y el gobierno tosudamente no ha querido cambiarla, porque fueron muy mal hechas. La reforma tributaria reconocía la desprolijidad que incluso hizo que el ministro Valdés tuviera que meter prácticamente un proyecto nuevo para revertirla. Por eso, imagínate el nivel de baja calidad de la discusión para haber aprobado que nadie entendía. O sea, hoy día los tributaristas están intentando entender lo que salió de ahí. Y eso obviamente afecta a los tomadores de decisiones. Las empresas hoy día no están invirtiendo y de hecho, Beatriz, si tú miras el IPOM, nos muestra que este va a ser el tercer año donde se contrae la inversión. Esto no se veía al menos hace 40 años, de 3 años seguidos de inversión. Eso no es una decisión... es lo que presentó ayer el Banco Central con las proyecciones. Informe. Entonces, si esa es una decisión racional, los empresarios no invierten porque hay algunas señales que les parecen complejas y que están esperando a ver qué pasa. Lo mismo la reforma laboral, por ejemplo, que al final no dejó contento a nadie. Y si algo como la reforma laboral no afecta el mercado laboral, ¿qué es lo que ha estado pasando? Y hoy día, déjenme decir una cosa, más allá de la discusión, lo dramático de crecer tan poco es que hoy día ha pegado muy fuerte en el empleo. Y hoy día el poquito empleo que se crea es súper precario. Y si eso no es dañino para las personas, entonces ¿qué lo es? Y si más encima el gobierno, como Gonzalo muy bien representa, le echa la culpa a todo lo externo, o sea, no tenemos mucho que hacer, digamos. Tenemos que quizás ya invertir más en inversión pública, contratar más gente en empleo público, que por cierto se ha hecho, pero ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con las personas que hoy día han perdido su empleo? ¿Qué pasa con las empresas que no están invirtiendo y que no lo van a hacer? Perdón que sea la escéptica del grupo, pero ustedes como economistas saben que se han criticado mucho a los economistas en el último tiempo respecto a que tienen esta bola de cristal, a que definen todas las políticas públicas, en fin. Pero no tienen mucho que ver con esto, porque ¿cuánto de aquí, de lo que estoy escuchando ahora de ustedes, tiene que ver efectivamente con su posición política y cuánto tiene que ver efectivamente con los números? Porque ustedes dos tienen impresiones de lo que pasa bien distintas. Lo que pasa es que la economía, Gonzalo, las políticas económicas, evidentemente que tienen inspiraciones. Por supuesto. Y no hay, digamos así, acuerdo en la gestión económica nunca en ninguna parte. Es propio del debate democrático.
Entonces hay una cosa rara en Chile, una cierta pretensión, ¿no? Yo soy doctor en economía, dediqué muchos años de mi vida a estudiar eso, pero francamente la pretensión de que los economistas son los que saben, los demás tienen que quedarse callados, es una pretensión equivocada. Los premios Nobel de Economía discuten entre ellos, pero es que no te imaginas lo apasionadamente. Entonces, de hecho, tiene una opinión distinta. Muy distinta. Es que esto es una discusión de orden político. Esa discusión de orden político significa lo siguiente: ¿cuáles son las prioridades? Precisamente el tema es el del empleo. Cuando se tiene por prioridad los indicadores financieros, los que mencionaba, entonces se dice, ¿sabes qué? No vamos a ampliar el déficit fiscal, porque eso nos deteriora los indicadores financieros. Entonces se ponen los indicadores financieros en el centro de la política económica. Perdón, ¿eso es lo que está haciendo el ministro de Hacienda hoy día? Eso es lo que está haciendo el ministro de Hacienda y que aplaude el presidente del Banco Central, que dicho sea de paso se está metiendo en política de una manera que si no es porque termina en diciembre el mandato, este señor debe ser acusado constitucionalmente. El mandato del Banco Central es... Pero que se dio un gustito, la inflación, ¿no? Gustito, lleva hace rato dándose gustito y eso deteriora nuestras instituciones, francamente. Bueno, pero el hecho es que en política económica hay discusiones, hay opciones, y lo que no ha habido es una correcta acción contracíclica, que es la buena política que habíamos venido construyendo desde el año 2000. Perdón, que es lo que, solo para retomar ese concepto, y voy a pasar a Carlos de inmediato, cuando hablamos de esta política contracíclica es un poco, y lo pregunto de ignorancia, con las vacas gordas y gastar con las vacas flacas. Lo que hizo el anterior gobierno de Michelle Bachelet cuando era ministro Andrés Velasco para la crisis subprime del 2008. Por ejemplo, lo hizo tarde, eso sí, Andrés Velasco, pero de ese tipo de política estamos hablando. Carlos, esta mirada respecto a qué se podría hacer, ¿usted comparte algo de lo que dice? Yo solo quiero decir lo siguiente: el gobierno se gastó la plata, y si es que, como dice Gonzalo, él cree que no ha gastado lo suficiente, no ha hecho uso de los fondos que tiene en reserva el Estado. Bueno, ¿qué pasó? Hicimos una tremenda reforma tributaria para recaudar en régimen 8.000 millones de dólares y hoy día ya no alcanza para la gratuidad. ¿Dónde está esa plata? Se hicieron planes espectaculares de inversión pública en obras públicas, en hospitales. En hospitales, Beatriz, 4.000 millones de dólares para construir 20 hospitales antes del 2018 y con suerte van 3 inaugurados. No han sido capaces de invertir la plata que supuestamente iban a invertir para reactivar la economía. Esos son errores. Esos son problemas de gestión severos. O sea, en todos lados uno ve una impericia, una incapacidad técnica, una incapacidad de concretar programas brutal. Y eso implica que hoy día la ciudadanía evalúe todas las áreas, salvo relaciones exteriores, muy mal. La gente se forma la opinión, como por ejemplo de la presidenta Bachelet, por cosas emocionales, pero también por lo que vive día a día. Y hoy día lo que viven día a día los chilenos son el efecto de malas reformas y un mal gobierno que no ha sido capaz de mirar el escenario interno y tomar decisiones, y que no pareciera que está como esperando que pase algo, en la total inacción. Y mientras tanto los chilenos quedando sin empleo o adquiriendo empleos muy, muy precarios. Ahora, ¿cuánto de la mirada política y de lo que viene, porque vamos a entrar a estos años electorales, cuánto se tensiona esta discusión económica y esta mirada que tenemos sobre Chile cuando hay este tironeo político? Y lo pregunto por información que viene desde afuera. De repente uno mira de afuera como ven a Chile y uno se queda con otras miradas. Por ejemplo, estuvo recién el decano de la escuela MIT de Estados Unidos, donde se hacen hartos posgrados, varios chilenos van a hacer posgrados, y le preguntaban sobre esta crisis económica en Chile. Y él en realidad se alejaba del término, decía: miren, a ustedes se les acabó el precio alto del cobre, el 45% de sus exportaciones tienen que ver con esto, y evidentemente están pasando por un mal momento. Ahora, la mejor economía que uno ve en toda América Latina es Chile, y se ven como un país muy sano, y ha sido sano en todos los gobiernos anteriores, y son personas muy responsables. Y agregaba más, y habrá un tema que yo quiero introducirlos también, que es estructuralmente el problema que puede tener Chile a propósito de su economía. ¿Hasta qué momento? Y él decía, aquí hay que poner todas las fichas, o las no lo decía con estas palabras, todas las fichas y las lucas en la educación y en la innovación. O sea, cambiar la forma de cómo alimentamos gruesamente nuestra economía, porque lo que hacemos, que es exportar el cobre en polvo, harina de pescado, la celulosa, llega un momento en que agota los recursos. ¿Cuánto de eso es cierto y entra a esta mirada también política de lo que pasa? Totalmente cierto. Por eso que no es un asunto de psicología, de que la gente está deprimida o no sé qué, o no es un asunto de reforma. Mira, hay países como Alemania que en todo este tiempo han tenido tasas de crecimiento fuertes, en un contexto de prosperidad. Allí la negociación colectiva es por rama. La negociación salarial es centralizada. Y aquí se nos dice que eso es el horror.
que significaría el fin de la economía chilena. Hay países que funcionan muy bien, con mecanismos muy distintos de este liberalismo enfermizo que nos hemos comprado en Chile, primero en dictadura y desgraciadamente también después en democracia. Esto que tú nos relatas de este economista del MIT tiene toda la razón. Esta reforma educacional había que hacerla, y para financiarla, porque somos todos serios, creo yo, más o menos en Chile, unos más, otros menos, pero la idea es que esto se financie, había que hacer una reforma tributaria. Entonces, no, pero ¿por qué de esta manera? Hay gente que nunca va a encontrar nada bueno, eso está claro, pero había que hacer reforma educacional, financiarla y hacer un gran esfuerzo en investigación y desarrollo. Toda la razón tu profesor de la MIT. Sí, no es mi profesor, yo nunca pasaba por esa universidad, lo leí nomás, en declaraciones. Carlos, yo te quería preguntar, esa mirada que hay desde afuera, donde se mira con una distancia distinta y seguramente con una pasión política distinta a lo que pasa en Chile, ¿cómo lo recibes? Sí, bueno, primero hay que hacer las cosas, pero hacerlas bien, digamos. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo de tener una mejor calidad en la educación, aumentar la cobertura donde no la haya, pero cuando uno ve las reformas no están bien hechas, y eso yo creo que lo primero que hay que hacer es sincerarlo. O sea, no por nada tiene la oposición de los estudiantes, de los rectores, de la ciudadanía. O sea, si algo está bien hecho, bien inspirado, de alguna forma convence. En este caso no convence a nadie, como ninguna de las reformas que impulsó el gobierno, y no hacerse cargo de eso a mí de verdad que me preocupa, porque es reírse en la cara de la gente que hoy día está sufriendo las consecuencias. Yo te quiero dar un dato, Beatriz. Tú sabes que la ministra del Trabajo señaló la semana pasada que no había que preocuparse, un poco con esta autocomplacencia de Gonzalo, porque el país estaba creando empleo. ¿Sabes dónde se está creando ese empleo? La mitad empleos en la calle, la otra mitad empleos en la casa. ¿Te parece digno que la gente hoy día tenga que llegar a fin de mes trabajando en la calle y en su casa, y que la ministra no sea capaz de mirar lo que está pasando en la calle? ¿Cómo tanta desconexión con la realidad, me pregunto yo? ¿En qué minuto la nueva mayoría se alejó de la gente? Eso a mí me preocupa. Y yendo a lo de la educación y la innovación, por cierto, pero mira tú, educación de calidad. ¿Dónde está la discusión de calidad? La única discusión que hemos tenido de calidad ha sido hace poco, porque el Instituto Nacional, que era el emblema de la educación de calidad pública, dejó de recibir la subvención por excelencia. ¿Dónde está la discusión de calidad? Cuando lo que estamos viendo es simplemente plata más, plata menos, al crucha, a los privados. ¿Dónde está la educación de calidad que hace que los países salten? Y en innovación, ¿qué ha hecho el gobierno en innovación? Dime dónde hay una reforma importante que permita que hoy día una persona que tiene una buena idea vaya y adquiera financiamiento estatal importante, y si es que fracasa, no lo dilapiden, digamos. Entonces, obviamente que ahí están las cosas, pero una cosa es decirlo y la otra es hacerlo. Y este gobierno lamentablemente ni lo ha hecho, y lo poco que ha hecho lo ha hecho mal. Carlos Gonzalo, vamos a seguir discutiendo esto. Vamos a revisar lo que dicen ustedes. Hicimos una encuesta en la calle y le preguntamos cómo sienten el momento económico, pero en ellos mismos, en sus propias casas. A ver. Cada día suben más las cosas y el sueldo más bajo. No luce la plata. El dinero está escaso, la gente está muy endeudada, mucha tarjeta, todo plástico. No me ha afectado en nada. Personalmente no he tenido ningún problema. Me veo en la necesidad de comprar menos productos cuando voy al supermercado, cuando voy a la feria, y eso implica que efectivamente las cosas han subido, más allá de lo que suben los sueldos. Y he visto que el gobierno no te ayuda en nada, o sea, todo sube y nadie te ayuda. Sí, pues claro que me ha afectado al alza de los precios, porque uno se da cuenta en el supermercado. Antes tú con 20.000 pesos podías comprar muchas cosas, ahora no compras absolutamente nada. No hay bolsillo que aguante, y menos el bolsillo de los chilenos. Ahora, para ser bien honesta, yo creo que esta encuesta la he escuchado varios años, y le quería hacer una pregunta a los dos. Cuando se discute de las cosas que se pueden hacer, cuando se pone en primer lugar el crecimiento, cuando se dice que en estos momentos de crisis hay que reaccionar de una u otra manera, la verdad es que uno como ciudadano lo que ve es que cuando el país tiene hartas lucas, la verdad es que no hay un cambio tan sustancial respecto a los sueldos que ganamos los chilenos, a una situación general. De hecho, si comparamos los sueldos de los chilenos, estos en un promedio pueden mostrar ciertas alzas, pero si vamos al porcentaje de chilenos que gana hasta 350.000 pesos, hasta 460.000 pesos, es una gran mayoría de chilenos. Entonces, cuando hablamos de vacas flacas o vacas gordas, parece que igual estamos en que no hagamos nada, no hagamos esto, se puede, si estamos creciendo mejor no hagamos nada porque si no se deja de crecer, si no estamos creciendo, bueno, no hagamos nada porque si no se va a afectar más el crecimiento. Entonces, este discurso, ¿cuánto permea a las personas en realidad? Porque pareciera que la realidad es siempre la misma. Bueno, sí. Gonzalo. Aquí hay, yo creo, dos situaciones en juego. Primero, están quienes dicen que, como tú bien relatabas, ¿verdad?,
No es bueno cuando las cosas están bien, hacen nada, porque si están bien, ¿para qué van a andar haciendo cosas? Y cuando están mal, menos todavía, porque se puede enredar más el asunto. Entonces es el inmovilismo, el statu quo, el conservadurismo. Y el segundo tema es que cuando se hacen cosas, se dice, no, está muy bien, es una excelente idea, pero está mal hecho. ¿Ah? Entonces en vez de, ya, a ver, este país necesita mucho más educación, mucho más investigación y desarrollo. Yo, autocomplaciente, nada, estoy haciendo un discurso hipercrítico del gobierno. Yo creo que el gobierno no enfrentó como correspondía. Creo que la presidenta Bachelet nombró a personas a cargo de educación y a cargo de las finanzas públicas que no acompañaban su visión de las cosas. ¿También es crítico de la reforma? No, al contrario. Creo que la no reforma... hablo del fondo, hablo de... Porque Carlos lo decía, también coinciden con reformas, sí, pero todo se puede hacer mejor siempre, todo se puede hacer mejor siempre. Pero yo prefiero que las cosas se hagan... Mira, yo prefiero que las cosas se hagan... Mal. Yo prefiero... Mira, ¿me vas a dejar hablar o no? Porque yo prefiero que las cosas se hagan... ¿Me dejas terminar la frase? Que las cosas se hagan... Y si hay errores, que se corrijan en el camino a que no se hagan. Este país necesita más educación, necesita más redistribución del ingreso a través de diversas vías, incluyendo la educación. Son perfectibles, algunas cosas se hicieron mal, otras se hicieron bien, y no es el punto. El punto es, hay que hacer esta reforma. La derecha, esta que nunca ha encontrado nada bueno desde 1990, y que hablan de los gobiernos de turno, porque a ellos no les gustan los gobiernos de turno, les gustan los gobiernos que son permanentes, o sea, la dictadura. Esta gente que encuentra todo mal, todo pésimo, y la pobre gente que sufre. Bueno, aquí hay reformas que hacer. Este país necesita más educación. Es muy caro, hay que financiarla, necesita reformas tributarias y hay que redistribuir los ingresos porque hay mucha gente que vive muy mal. Y eso es el fondo del debate y es muy político. Y en esta circunstancia, nos acercamos a la elección presidencial del año próximo, esta discusión va a volver a ponerse en el centro del debate. Y van a ver los que no quieren reformas tributarias, ni reformas laborales, ni reformas educacionales, porque es muy peligroso. Y si se hacen, están mal hechas. Esta sociedad necesita cambios, por favor. Carlos, ¿te sientes aludido con lo que dice Gonzalo? Yo creo que justamente lo contrario, porque la coalición que llegó a pasar la retroexcavadora pensando que todo lo que habíamos construido desde el retorno a la democracia hasta ahora estaba totalmente malo, la gente que se avergüenza de haber sido parte de la concertación de la cual Gonzalo formó parte, no es la derecha, es la concertación. Entonces, si alguien hay que hacerle esa crítica de que encuentran todo malo es a ellos, que llegaron con un programa donde teníamos que refundar el país, cuando veía en el país ya hay muchas cosas buenas. Los chilenos hoy día se sienten súper felices con sus vidas por lo que han construido fruto de su esfuerzo. Y mira, y es más, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Ahora están felices. Yo te voy a decir una cosa. Cuando el país... Perdón, ¿no había algo de eso? ¿No había que estaban mal y tenían una mala sensación y ahora...? No, en ningún caso es que esta cosa como de caricaturizar, como que la derecha no quiere hacer reformas, quiere hacerlas y quiere hacerlas bien, en el sentido correcto, sin sacrificar el crecimiento, porque el crecimiento permite financiar todos los programas sociales que sabemos que se necesitan en pensiones, en salud, en infancia, en cárcel, en un montón de ámbitos. La plata no viene del cielo, se tiene que financiar. Pero quiero darte para cerrar el punto. Una pregunta respecto al crecimiento. Mira, ¿y cómo no va a ser importante el crecimiento? Aquí que parece que para la izquierda no fuera un tema, si eso es lo increíble, es como si crecer o no crecer diera lo mismo. Y yo les voy a decir una cosa, si uno mira los datos, entre 2013 y 2014, según la encuesta del INE, los ingresos de los trabajadores chilenos subieron en promedio 23.000 pesos según la encuesta, 23.000 pesos al año según la encuesta de ingresos del INE. En lo que va de gobierno, apenas 2.000 pesos al año. ¿Cómo eso no va a afectar la calidad de vida de las personas? ¿Cómo no va a ser importante crecer? Y segundo punto, para un gobierno, para cerrar tal idea, para un gobierno que puso la igualdad, lucha contra la desigualdad como su bastión, misma encuesta, como tú la mires, desigualdad 10-10, 20-20, primera vez desde que se hace la nueva medición que sube la desigualdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Un gobierno que se llenó de promesas va a terminar entregando un país más desigual, más injusto y más pobre. ¿Cómo no va a ser indignante, Beatriz? ¿Cómo no va a dar rabia la incapacidad de asumir los errores políticos que se han cometido? Carlos, que hay varias cosas. Yo te sigo con todas las cifras, pero se lo quería plantear a los dos. Que para mi gusto, y lo voy a decir desde la ignorancia sobre la economía, pero como, no sé, como una reflexión más ciudadana, si ustedes quieren, que es como esta trampa del crecimiento, porque escuchamos del crecimiento, de lo importante que es, y sí, yo entiendo que para un país evidentemente es importante crecer. El tema es, ¿quién se queda con el crecimiento en Chile? Si ahí hay un tema de discusión de fondo que tiene que ver, más que con la cifra, con una posición política. Entonces, cuando hablamos de este crecimiento de Chile, sobre todo en los momentos más expansivos o más grandes, bueno, veamos a quién se va mayoritariamente el crecimiento. Entonces,
¿No hay una trampa de base de hablar siempre del crecimiento como lo más importante cuando los chilenos lo que vemos es que el crecimiento va a alimentar a un grupo pequeñito que cada vez va multiplicando su riqueza? En cambio, la gran parte de los ciudadanos este crecimiento no lo ve. Bueno, el periodo que el precio del cobre estuvo alto, que el país creció antes que llegara la nueva mayoría, los grupos que se vieron más favorecidos con el incremento de los salarios fueron el primer 20% más pobre. Entonces fueron recursos directos a las personas. Y lo segundo, si uno mira la desigualdad, siempre se mira de dos formas. La desigualdad antes de impuestos, donde el nivel de desigualdad de Chile no es muy distinto al de muchos países. El problema está qué pasa después de impuestos, cómo la política social se encarga de distribuir de mejor forma a través de transferencias directas, como fue el ingreso ético familiar, a través de subsidios, etcétera, recursos a los menos favorecidos. ¿Y a ti te parece que, por ejemplo, tengamos una discusión de derechos universales cuando ni siquiera hemos sido capaces de transferir adecuadamente los poquitos recursos que el Estado tiene a las personas que más los necesitan? Si tú me preguntas a mí, no creo en los derechos universales. Por supuesto, pero ¿por qué no varía? ¿Yo pudiera hablar un poquito o solo tiene la palabra? No, sí, vamos a estar cerrando así. Carlos termina y vamos a no, tú tenías una pregunta, no sé. No, era ese comentario que te quería hacer del crecimiento. Sí, no, por supuesto. Ahora, lo único para decir, el crecimiento es importante porque permite tener recursos en las arcas fiscales para financiar políticas sociales en el largo plazo. Crecer al 2% no nos sirve. Tal como lo decía recién, o sea, lo dijo el presidente del Banco Central y que había criticado a Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez, respecto a esta reflexión del crecimiento, lo que decía Carlos y que lo dijo también el presidente del Banco Central, si no crecemos, entonces no hay posibilidad de políticas sociales. Sí. La pregunta es, ¿quién crece cuando Chile crece, verdad? Voy a hablar, yo le decía la trampa al presidente. El 33% de la riqueza nacional, según un estudio que publicó el Banco Mundial sobre Chile en noviembre del año pasado, lo controla el 1% más rico de Chile. El 1% se lleva el 33%. Esta es la cifra para estudios de este tipo más alta del mundo, es más alto que Sudáfrica. Esa es la razón por la cual, gente como yo, que apostamos a una gran alianza para recuperar la democracia, para poner a esta gente en su rincón, para que no sigan haciendo estas políticas neoliberales, la teoría del chorreo, al final hay un bloqueo político primero y luego también en nuestras cabezas. Esta especie, ¿no es cierto?, de fetichismo del crecimiento que al final se traduce en un fetichismo, digamos, en un crecimiento hiperconcentrado y la ausencia de redistribución suficiente llevan, creo yo, la necesidad ahora de abrir una nueva discusión en el país. No aguanta más este país con la desigualdad que tiene. Si crecemos al 2% o crecemos al 5%, tú lo decías muy bien, Beatriz, para el grueso de la población no quiere decir nada, porque sus salarios apenas se mueven. Y por tanto, todo este discurso es que sin crecimiento no tenemos recursos, es que preguntémonos primero, ¿crecimiento para quién? Y aquí el crecimiento ha sido para los más ricos. Esa es la situación que tenemos que cambiar. Gonzalo, Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, terminamos Beatriz. de esta unidad del debate y seguramente continuará porque este no es un tema que se queda hasta aquí. Vamos ahora a un resumen de noticias. Contraloría lo confirma, Cabal sí recibió información privilegiada desde la Municipalidad de Machalí. Los responsables, Cintia Ross y Jorge Silva, exfuncionarios que ahora se encuentran formalizados. Ambos filtraron datos sobre 3 predios de la comuna para el negocio inmobiliario. El contralor Jorge Bermúdez ya ordenó un sumario administrativo al ayuntamiento. El contralor Jorge Bermúdez en peligro. La autoridad ha recibido extrañas llamadas y ha sido fotografiado en la calle sin razón, denunció el ministro del Interior Mario Fernández ante la Fiscalía Nacional. Dentro de Contraloría sospechan que el hostigamiento se debe al freno que puso la entidad a las altas pensiones de Gendarmería y ya se ordenaron medidas de protección. Finalmente, hoy se realizó el polémico minuto de silencio por el aniversario del atentado a Pinochet. La solicitud fue hecha el miércoles por el diputado UDI Ignacio Urrutia. En respuesta, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, solicitó el apoyo de todos los legisladores para homenajear también a los miembros del PC y del MIR que participaron en el ataque. Francisco Díaz vetado permanentemente del Monumental, luego de referirse al estadio como un basural, entre otros descalificativos en su cuenta de Facebook. Los directivos de Colo-Colo enviaron los antecedentes a la Intendencia y a la NFP para que se le aplicara el derecho de admisión. Hasta que se revierta esta medida, el subsecretario del Trabajo no podrá entrar al recinto. Muchas gracias por acompañarnos. Esta lista Julia Vial. Viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.